¡Ey, déjalo! Estamos grabando. No la vaya a ahorcar. No la vaya a ahorcar, hueputa. No la vaya a ahorcar. La violencia contra la niñez es toda agresión física, psicológica, verbal, abuso sexual, violación sexual que dañe la dignidad y la integridad física, moral de un niño y adolescente. La violencia intrafamiliar es cualquier forma de conducta o acción que se ejerza sobre cualquier miembro de la familia y pueden existir varios tipos: la física, la sexual y la psicológica. En Guatemala, el Sistema de Naciones Unidas para la Infancia reporta más de 57,000 casos todos los años. Sin embargo, estos son subregistros. La mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas que sufren agresión familiar no denuncian. Hoy en Informe Especial, usted verá algunas partes de mi programa donde me encuentro tras las rejas. Rejas como estas, que se vuelven rejas de agresión, de silencio, de soledad y de violencia. Rejas que aíslan a todas aquellas víctimas de esta violencia que golpea no solo a hombres y mujeres, sino también a niños. Hoy en Informe Especial, usted conocerá el drama de María José Godoy y su hijo, que fue secuestrado por su padre, un agresor consumado. Es la historia que representa la vida de cientos o quizás miles de guatemaltecos que hoy están viviendo esta situación. En el mes de la niñez, reflexionemos. Ningún niño y ningún guatemalteco merecemos vivir tras las rejas de la violencia intrafamiliar. Yo soy Silvia Jereda en Informe Especial, el primer programa de periodismo de investigación en la televisión guatemalteca. Se considera maltrato infantil cualquier conducta que por acción u omisión produzca daño físico, psicológico o emocional a un niño. Casi siempre es intencional y reiterado, lo que afecta tanto la salud física como la psicológica de la criatura. Las amenazas de abandono y las críticas ofensivas son, entre otras, las formas más comunes de abuso emocional. A nivel mundial se reporta que el 20% de las mujeres y entre el 5 y el 10% de los hombres sufrieron abuso emocional durante su niñez. En América Latina se estima que casi 6 millones de niños son víctimas de agresiones y 80,000 mueren cada año por la violencia intrafamiliar. En Guatemala, un estudio realizado por la Comisión Nacional contra el Maltrato Infantil revela que 7 de cada 10 niños sufren algún tipo de maltrato. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, tan solo en el año 2013, esta entidad conoció 36,170 casos de violencia intrafamiliar. De estas, las más afectadas fueron las mujeres. Y los principales departamentos donde se registran estas agresiones son Retalhuleu, Zacatepeques y El Progreso. Los niños que sufren violencia intrafamiliar son niños que tendrán secuelas que los marcarán para toda la vida. Si usted está cerca de algún niño que sospecha puede estar pasando por uno de estos malos momentos, por favor, fíjese en sus síntomas. La mayoría de ellos son niños retraídos, niños que presentan conductas antisociales o bien que se distraen frecuentemente, niños que constantemente se dicen a sí mismos y a otro, yo no puedo. Son 4 patrones básicos en niños que están sufriendo agresiones familiares en silencio y sin que nadie les pueda ayudar. Los niños que viven violencia intrafamiliar pueden ver perjudicado su desarrollo evolutivo a corto, mediano o largo plazo. Inevitablemente les originará secuelas físicas, emocionales y psicológicas. Serán más vulnerables aquellos que viven en hogares pacíficos. Los niños y niñas afectados por la violencia ejercida por sus padres pueden sufrir insomnio, falta de concentración, escaso rendimiento escolar, incontinencia urinaria, terrores nocturnos, falta de apetito, ira, depresión, estrés
o ansiedad, entre muchos otros. La violencia incide en los niños enormemente, ¿verdad? Son daños profundos los que puede ocasionar tan solo un grito, un golpe, cinchazos, correazos, quemaduras con plancha. Todas este tipo de agresiones que sufren los niños y niñas y adolescentes hieren profundamente su parte emocional y ocasiona problemas psicológicos que después se revierten muchas veces contra la misma sociedad. La niñez vive diferentes etapas del desarrollo. La primera etapa del desarrollo es cuando los niños y las niñas van desarrollando esa identificación con sus actores cercanos. En esa primera etapa, mucho de lo que hacemos los adultos va permeando o se va grabando en el niño, lo que a la postre él va a empezar a desarrollar ciertas actitudes que simplemente son actitudes tipo espejo, que son el reflejo de lo que nosotros como adultos hemos ido inculcando gradualmente en él o en ella. Entonces muchas veces cuando un niño a temprana edad empieza con algunas actitudes violentas o algunas reacciones violentas, estas actitudes no son innatas en el niño, estas actitudes son aprendidas y que se van desarrollando en la medida que se va generando el escenario ideal para irse creando estas condiciones de violencia. Un niño que desarrolla acciones violentas seguramente está teniendo en sus referentes cercanos una normalización de la violencia. Lo que él básicamente hace es reproducir toda la violencia que ha venido recibiendo. Los niños que han sido víctimas o testigos de violencia intrafamiliar desarrollan actitudes de desadaptación social. Para identificarlos, existen 4 áreas principales, que son la emocional, donde puede presentar dificultades en el control de expresiones de agresión hacia otros o hacia sí mismo. La social, donde también puede presentar dificultad para comunicarse y establecer relaciones estrechas. Muchas veces estos niños presentan miedos y desconfianza. El cognitivo, donde pueden presentar dificultades en la atención y la concentración que obstruyen el desarrollo del potencial y el desempeño de las actividades escolares. Además, el concepto negativo de sí mismo, que es uno de los sentimientos de culpa y vergüenza, donde los niños tienden a creer que ellos son merecedores de maltrato y donde no perciben peligro o normalizan la agresión, disminuyendo respuestas de defensas y autos de conservación, como el efecto de la ausencia de un sentimiento de vulnerabilidad. Los niños que han sufrido violencia intrafamiliar son los más propensos a repetir estos patrones y a convertirse en delincuentes o en agresores. Está demostrado que muchísimos de los criminales de muy alto riesgo han sido víctimas de violencia en el hogar y no han sido tratados. Por eso es que es muy importante detectar a tiempo estos patrones, poderlos detener y darles la asistencia necesaria a estos niños. Hay psicólogos guatemaltecos que lo han planteado, que ningún niño y ninguna niña nace violento. Los niños y las niñas, toda la violencia es adquirida y se va desarrollando en la medida que el niño o la niña va creciendo. Los primeros 10 años del niño, el niño va grabando y va acumulando, pero no es capaz de interpretar en su totalidad todas las escenas que está viviendo. Entonces pueden darse varios factores por los que un niño o una niña puede reproducir en la preadolescencia o en la adolescencia estas imágenes violentas. Una de ellas es porque la violencia está siendo transmitida de sus propios padres. El segundo escenario puede ser que exista una familia existente físicamente, pero en la práctica inexistente. Estamos presentando Informe Especial. En este momento abordando pasajeros con destino... Amor, no celulares a la luna de miel. Sí, solo veo esto. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Regresó el McRib. Me lo voy a perder. Me casé con un niño de 15 años. El McRib regresó.
deliciosa costilla de cerdo sin hueso, bañada en salsa barbacoa, por tiempo limitado. Me quiero regresar. Mario Melgar, agrónomo y doctor en estadística. Dígame, ¿cuánto del territorio nacional tiene caña de azúcar? El 2.5% del territorio nacional tiene caña de azúcar. Y con ese 2.5% representamos el 32% de las exportaciones agrícolas y el 3% del Producto Interno del país. Sí, esto se debe a la alta productividad del azúcar de Guatemala. ¿Y cuánto ocupa el maíz y el frijol, por ejemplo? El 12.5% del territorio son granos básicos. Interesante. Seguiremos conversando. Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo. La salud de mi familia siempre es primero. Salud Siempre es el único seguro médico que cubre a toda mi familia de forma fácil y accesible con hospitalización, consultas, laboratorios. Salud Siempre no tiene límite de edad para cobertura y se puede pagar por medio de un débito mensual a alguna de tus cuentas o tarjetas de Banco Industrial. Desde 370 quetzales mensuales, adquiérelo tú también hoy, presentándote a tu agencia BI o llamando al 2411-6663. En este momento abordando pasajeros con destino... Amor, no celulares a la luna de miel. Sí, solo veo esto. Ay, no. ¿Qué pasó? Regresó el McRib. Me lo voy a perder. Me casé con un niño de 15 años. El McRib regresó. Deliciosa costilla de cerdo sin hueso, bañada en salsa barbacoa, por tiempo limitado. Me quiero regresar. Estamos presentando Informe Especial. Yo aquí me encuentro con María José Godoy. Ella es una valiente madre que ha sido víctima no solo de la violencia intrafamiliar, sino también del secuestro de su hijo en manos de un padre abusador y violento. Durante 3 años ha tenido que soportar y ser víctima de un sistema de justicia en Guatemala que está entrampado, que simplemente no existe, donde la impunidad, el tráfico de influencias, es un diario vivir. Su hijo se encuentra el día de hoy en manos de un padre que inclusive ha ido a la prisión en otros países por agresión y violencia, por considerarse una amenaza. El niño permanece retenido en la finca donde se encuentra su padre en Izabal y las autoridades han sido incapaces de rescatarle, a pesar de que las armas y la agresión son un diario vivir. Este es el trágico relato de una madre que ha decidido romper el silencio. Durante 7 años de convivir con un agresor, todo tipo de humillaciones verbales y físicas a tal punto de llegar a asfixiarme y levantarme contra una pared, inclusive hasta salir corriendo para escapar, ¿verdad? Para escapar de lo que él quería llegar a hacerme. A raíz de eso, inclusive estuvo preso, ¿verdad? 3 veces en Suiza
Y al separarme yo después de mi agresor, cuando yo pensé que todo se terminaría, el día de hoy secuestró a nuestro hijo. No lo puedo ver, no lo puedo ni siquiera escuchar, está en una finca en Izabal, refundido, ni siquiera las mismas autoridades son capaces de agilizar el proceso o siquiera de actuar, ¿verdad? Y como él me lo dijo, en esta finca, si tú venís o te acercás, absolutamente nadie va a poder hacer nada. O sea, y es el proceso en el cual hoy estoy yo, incapaz de acercarme, de ver o de escuchar a mi hijo. Tengo fotografías con armas de fuego, donde mi hijo está solo, se las pusieron, ni siquiera las puede sostener. También fotografías de mi agresor armado en la finca, y es un lugar verdaderamente aislado, completamente aislado. Como madre de María José y como mujer que soy, lo peor que le puede pasar a una persona es ser violentada por su pareja, la cual juró amor eterno y respeto, juró cuidarla. Es bastante frustrante. Estar tan lejos y saber que está sufriendo. Es una mujer que es fuerte, ¿verdad? Obviamente, pues, como madre sufre, ¿verdad? Creo que yo no soy madre, pero me imagino que ha de ser sumamente doloroso y la he visto llorar, pero creo que nunca se cansa, nunca. Yo recibí una llamada a las 6 de la mañana, hora de aquí. Mi mamá me fue a despertar, que ella quería hablar conmigo, la sentí algo nerviosa. Cuando contesté el teléfono era para pedirme que por favor borrara unos correos que ella me había enviado unos días anteriores. Yo no tuve tiempo de leer los correos, en ese momento no sabía lo que pasaba, pero sí percibía que ella no estaba bien. Pasaron después ya 5 años más o menos cuando recibo otra llamada ya de ella estando aquí en Guatemala contándome que tenía 1 año de no ver a su hijo, y el correo precisamente era del maltrato que ella estaba pasando en ese momento. Al haber vivido 1 año separada de él en Suiza, él viene en septiembre durante 2 semanas con Johan a Guatemala y regresa. Cuando él regresa a finales de septiembre, viene con la idea de regresar a Guatemala con el pretexto de hacer un intercambio lingüístico para nuestro hijo, que hablaba español evidentemente, pero no les sabía leer ni escribir, y pues de perfeccionarlo. Él hacía mucho énfasis en que mi familia estaba aquí, que toda mi familia, que era la familia de mi hijo, también estaba aquí, que porque yo iba a ser egoísta de privar a nuestro hijo de mi familia, de su país, de nuestro país, ¿verdad? Del país de su padre y de ellos, de su madre. Y pues todo parecía algo muy natural, como cuando él acababa de viajar con él, regresó de Guatemala. Viajó 2 semanas con Johan y regresan. Y solo que esta vez sería por 3 meses. Entonces, pues dije no, ¿por qué no? ¿Verdad? Ahí estaba toda mi familia y inclusive podía estar más tiempo en Guatemala, conocer un poco Guatemala, y toda la familia está aquí, la de él como la mía, y no tenía mucho contacto últimamente con esa parte ni con Guatemala. Pero no tornó así. A los pocos meses que terminaron esos 3 meses supuestamente, ya él me había dicho que él estaba yendo también en el colegio, que estaba inscrito durante el año entero, y yo ahí fue donde dije que eso no estaba bien, que habíamos dicho durante un periodo corto. Empiezo a llamar al colegio, a averiguar, mis papás también aquí, porque ellos lo miraban los fines de semana, y pues efectivamente él ya no estaba yendo al colegio. Ante la noticia de que su hijo permanecería en Guatemala 1 año,
María José decidió regresar de Lausanne, Suiza, a este país, con la trágica noticia que su hijo sería secuestrado por su padre y trasladado a una finca de Izabal, donde ni la ley ni la autoridad serían capaces de entrar. Al regresar de Suiza y darme cuenta que evidentemente mi hijo se encontraba en una situación de secuestro, de retención, logré convencer a mi ex esposo, al padre de mi hijo, de venir a la casa de mis abuelos. Era Navidad y teníamos muchísimas ganas de ver a Johan. Ni siquiera mis papás, nadie lo había visto. No sabíamos dónde vivía, ya no vivía en la ciudad, no teníamos números de teléfono, pero me Al traerlo aquí, fueron únicamente 15 minutos, los escasos 15 minutos que pude estar con mi hijo y mi familia, porque al salir a recoger el bolsón, me encuentro con que me muestra un arma de fuego y me invita a subirme al carro de una manera imponiéndome que me tenía que subir al carro con él. Mi reacción fue quedarme completamente paralizada y me recuerdo muy bien haber sentido pues que corrían algunas lágrimas del susto, me imagino, y mi hijo me miraba y empezó a llorar también. Cierra la puerta del carro, se echa para atrás y nunca más volví a ver a mi hijo. El día de hoy, a pesar de haber ganado los procesos civiles de sustracción internacional, las autoridades en Guatemala no me han dado nunca ni siquiera ninguna respuesta. Tengo documentos, tengo cualquier tipo de procesos, instancias legales infinitas, pero mi hijo sigue secuestrado en esa finca en Izabal, a 5 horas de la ciudad. Agresiones verbales y físicas, miedo, ¿verdad? Infundiéndole temor, básicamente como castrándola, ¿verdad? Cosas que ella quería hacer, celos, ¿verdad? Amenazas. El proceso en este momento se encuentra en la Corte de Constitucionalidad, quien ya dictó una sentencia ordenando que el niño sea entregado a María José. Sin embargo, el progenitor del menor, sabiendo que no va a cambiar el fondo de la sentencia, aún planteó un recurso de aclaración y en este momento está pendiente que se entre a conocer de ese recurso. Al yo llegar a Guatemala y empezar a hacer pues lo que tenía que hacer, logro acordar con el padre de mi hijo que nos juntáramos en la casa de mis abuelos. Él lleva a nuestro hijo y llega inclusive él a entrar a la casa de mis abuelos. Todos estábamos muy contentos, mi mamá, mis hermanas. Eran las fiestas de Navidad el 26 de diciembre del 2011 y le entregamos sus regalos, pero el padre, él salió afuera donde estaba el carro. Y la muchacha me llama y me dice que salga, que él me quiere hablar. Yo no hice caso omiso, no salí. Seguimos compartiendo todos y vuelve a insistir en que tengo que salir afuera y una vez más yo no salgo. Cuando ya teníamos que igual ir a buscar al carro las cosas de mi hijo que iba a venir con nosotros para pasar Año Nuevo, al salir yo del carro venía únicamente yo con mi hijo, pero ya atrás ya venían mis hermanas y mi mamá. Yo agarro el bolsón al llegar al automóvil y mi hijo se mete al carro para agarrar sus otros juguetes, me imagino yo. Y el padre de mi hijo pues se levanta cuidadosamente la camisa, me enseña un arma donde el gesto de que estaba armado y me dice que me suba al carro. Mi hijo ya estaba sentado del lado del copiloto. Cuando él se agachó, mi instinto fue bloquear. No me pude mover y me quedé, y mi hijo empezó a ver que yo estaba llorando. Y al verme él llorar, empieza a llorar él. Entonces el padre de mi hijo cierra la puerta del carro, le cierra la puerta a mi hijo, se da para atrás, retrocede y nunca más volví a ver a mi hijo. Lo vi por 15 minutos después de todo el 2011, donde él nunca regresó a Suiza. Estuve 15 minutos únicamente con él. Todo esto lo estoy haciendo por mi hijo, porque lo amo, porque es mi razón de ser. Porque no puedo pensar que él está sin mí y que no me puede escuchar, que no me puede abrazar y que
inclusive esforzado a mentir en mi contra, y esa humillación, tanto para él como para mí, es dolorosa. Lo puedo ver en sus ojos, lo puedo ver en su cuerpecito, en la manera en que se agacha. No es normal. Yo no soy psicóloga, y lo miro que él está coaccionado. Y no es justo, y yo no voy a parar porque es mi hijo. Y cualquier madre en mi situación haría lo mismo. Tengo un recuerdo cuando le celebramos su cumpleaños, el 2 de noviembre, con mi hermana grande. Se lo celebramos en la casa y le preparamos una piñata, le hicimos un pastel. Era una fiesta de disfraces, ¿verdad? Y me acuerdo que mi sobrinito era un niño muy feliz, era demasiado inocente. Y hasta puedo decir que él era como el líder de sus amiguitos, tal vez porque era, no sé, muy divertido. No tiene idea cómo sentimos esa separación tan rotunda de no poderlo ver y abrazar. En las noches rezamos con mi esposo por todos y cada uno de nuestros hijos. Y cuando llegamos a Johan, digo, ay Dios mío, está en tus manos, por favor no lo abandones, que la Virgen Santísima lo cura con su manto y lo protege y lo acompaña. Como parte de la diligencia del juzgado de Zacapa, en una de las resoluciones era el poderme relacionar con mi hijo. Se llama relación materno-filial, y se me otorgó que el fin de semana yo tenía que ir a la finca a buscar a mi hijo. Pues me presenté con un acompañamiento de los derechos humanos de barrio, quienes le muestran al capataz de esa finca que contamos con documentos legales, los cuales se debe cumplir con la diligencia de ese día, la orden del juez, el número, y aún así simplemente no nos abrieron. Después de aproximadamente 15 minutos o 20 de haber estado hablando con el capataz y tratando de hacerle ver que era importante, no nos dejó entrar, nos tuvimos que ir, y no le importó absolutamente nada el documento legal ni la diligencia que se tenía que haber realizado ese día. Yo me enteré que mi hija estaba siendo violentada en una oportunidad que la llamé y le pregunté que cómo estaba, y ella me dijo que estaba bien, y yo sabía que no. Uno de mamá conoce a los hijos y sabe cuando están sufriendo. Al mes me llamó y me dijo que le había pegado y que no era la primera vez. Mi ser está devastado, está apabullado, pero como la figura del hombre que me enseñaron a mí, que aprendí, pues no solo en casa, la sociedad, es ser una roca, ser duro, no llorar, mantenerme. Ha sido muy doloroso, lloro a solas, sufro a solas. Ver a mi hija sufriendo tanto. El próximo 2 de noviembre, Johan Estuardo cumplirá 12 años. Y aquí lo aguarda su madre, su familia, sus amigos, sus juguetes que aún están a la espera de él. Mientras tanto, se encuentra secuestrado por un padre agresor en una finca de Izabal, donde las armas son el pan de cada día. Las autoridades han sido cómplices y copartícipes de que Johan no pueda regresar a su hogar. Se han prestado para entrampar este proceso. Un hecho que merece la condena hacia los jueces y las autoridades que han estado implicados en este tráfico de influencias. Johan debe de regresar a su hogar, recuperar su vida. Exigimos a las autoridades que Johan pueda ser liberado, y ojalá sea antes de su próximo cumpleaños. Ahí nos conocimos con Imad, fuimos muy buenos amigos al principio y después eso creció
Y bueno, tuve mis reservas, tenía mucho miedo en casarme con Imad. Por esto de la diferencia cultural no sabía si lo iba a poder sostener. Y bueno, él se ocupaba de trabajar y yo me ocupé devotamente de mis hijos. Te digo que ser mamá en un país extranjero no es fácil, así que eso me unió mucho más a los chicos que cualquier madre, digamos, que tiene a sus padres. Cuando mi hijo Karim tenía más o menos 3 meses de nacido, llega el hermano mayor de Imad a instalarse en Guatemala. Y él fue gran responsable de la eclosión que Imad tiene como hombre en su matrimonio y en su familia. Digamos, el acuerdo lo tuvimos cuando nos casamos, que íbamos a vivir en un país neutral, que no iban a influir ni la familia de él ni la mía. Eso se rompe en el momento del secuestro. Y el acuerdo en el cual habíamos llegado, digamos, era que Imad aduce cuando llegó a Jordania de que yo los iba a secuestrar y me los iba a llevar a la Argentina. Lo cual me llamó mucho la atención porque jamás hubiera hecho algo así yo. Porque además yo había adoptado la tierra guatemalteca, la tierra de mis hijos, como mía. Además había hecho mucho por esa tierra, porque me dediqué a trabajar mucho por los niños indígenas de Guatemala. Pero bueno, nada, el león juzga por su propia condición. Al final el que termina secuestrando los hombres es él. ¿Se lo lleva clandestinamente del país? Se lo lleva violando todas las leyes guatemaltecas. En ese momento estábamos yo y los chicos bajo protección del juzgado de familia. Y él, esa protección nos llevaba además a que los chicos no podían ser llevados al extranjero, ¿no? Estaban con un arraigo y bueno, y él violó todo, la decisión del juez y el arraigo de los chicos, además un arraigo que él también le pide al juez para que yo no me lo llevara. Primero reclamé ante las autoridades guatemaltecas. Pues los chicos estuvieron desaparecidos 3 meses. Al no encontrarlos, me animé a salir a la prensa para que me ayudara la prensa a ver si podíamos encontrarlos en el mundo. Y esto iba a movilizar mucho a la Interpol, iba a movilizar, todas las estructuras de Estado. Los niños, niñas y adolescentes que sufren violencia o que ellos están en una situación difícil, que deben acercarse, pueden hacer su denuncia a la institución del Procurador de Derechos Humanos, al 1555, a la Procuraduría General de la Nación, a la Policía Nacional Civil, a los juzgados de niñez y adolescencia. Igualmente, las personas que presencien o tengan el conocimiento de una situación de violencia, es importante que también hagan las denuncias. Está también el 2424-1717, donde también les pueden recibir su denuncia, y pueden hacerlo igualmente en juzgados de niñez y adolescencia, en la Policía Nacional Civil y en la Procuraduría General de la Nación. El 2334-0806 y 07 son 2 números telefónicos, pero también podemos hacerlo a través del internet, de la página del refugio, que es www.refugiodelaninez.org.gt. Los niños tienen derecho a ser felices, tienen derecho a una estabilidad emocional, psicológica, tienen derecho a poder vivir una vida en paz, a desarrollarse y a ser agentes de cambio. Sin embargo, mientras la violencia intrafamiliar siga imperando en Guatemala, estos niños no podrán avanzar. En Informe Especial, durante el mes de la niñez, hacemos un llamado a los guatemaltecos para que rompan con esta indiferencia. Es nuestra obligación como adultos rescatar a estos niños. Hacemos un llamado a todas estas madres que han guardado silencio
y han soportado abusos, agresiones. Están con la cabeza agachada mientras sus hijos están siendo condenados por los agresores. Las autoridades deben de poner un alto a toda esta agresión. Es una obligación de las autoridades poner un freno a todos aquellos que atropellan los derechos del niño, a todas aquellas madres que están desesperadas buscando cómo sacar a sus hijos del círculo de la violencia. Yo las invito a que rompan con el ciclo, a que se atrevan, a que denuncien. En Guatemala existen las vías, existen los tribunales de justicia y existen las entidades para garantizar que estos niños puedan ser liberados de sus yugos. En muchas ocasiones, como lo acabamos de ver, son sus mismos padres. El caso de María José Godoy representa simplemente uno de los miles de casos que abundan en este país y que son ignorados por las autoridades y que son silenciados por muchas mujeres que aún sufren en silencio. Johan merece un futuro, merece una vida estable junto a sus seres amados. Exigimos a las autoridades que llevan más de 3 años de tener este caso detenido, que actúen. Los jueces deben actuar urgentemente, al igual que el Ministerio Público. En Guatemala no seguiremos tolerando la impunidad y el silencio, y mucho menos cuando la vida de nuestros niños están de por medio. Yo soy Silvia Jereda y este es Informe Especial, el primer programa de investigación en la televisión guatemalteca. Quédese conmigo, la próxima semana regresamos con más programas. Me puede localizar online www.canalantigua.tv, donde podrá ver todos nuestros programas. En Twitter, S. Jereda, y Facebook, Silvia Jereda Valenzuela. Denuncie, no se quede callada. La vida de sus hijos pudiera estar en juego. En menos de un mes, mi hijo va a celebrar sus 12 años. Es su cumpleaños y no lo voy a poder tener, o ni siquiera una llamada, que es lo que más deseamos, saber que está bien y que lo amamos y que le queremos decir muchísimas cosas. Yo solo hago un llamado a las autoridades que por favor actúen, que no estoy pidiendo algo que no sea natural ni que sea fuera de la norma. Es un proceso que ya se ha ganado, se han agotado absolutamente todas las instancias y yo sigo sin mi hijo y él sigue sin saber que yo estoy aquí y que él tiene una voz y que no está siendo escuchada. Y a todas aquellas madres que se encuentran en la misma situación, no callen.